con los estilos, les estaba indicando que era la mejor alternativa para poder estructurar el tipo de fuente que se va a utilizar dentro de los documentos, porque nos facilita el agregar títulos, el agregar texto de una manera homogénea. Y también son otras funciones que ya vamos a ver. ¿Sí? Les agradecería también que recuerden, y ayer ya lo estábamos haciendo, entremos al menú Vista y activemos el panel de control para poder ir viendo la estructura de los títulos que vamos a ir creando. ¿Sí? Entonces, eso creo que fue lo último que estábamos haciendo ayer, activar el menú Vista, activar el panel de navegación y en el lado derecho vamos a tener el panel. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir viendo la estructura jerárquica que se va a ir creando con los diferentes tipos de títulos. Déjenme cargar el ejemplo acá para mostrarles lo que vamos a ir creando. Justo alguien ayer me consultaba en el canal de YouTube y me decía por qué no poner números a los títulos, por qué no colocar 1.1, 1.2 y no sé si ya lo mencioné, bueno, bajo las normas APA no es necesario o no se debe numerar los títulos de manera secuencial, no hay necesidad de poner 1.1, 1.2 o 2 puntos, ya que eso lo va a... Para eso son los diferentes estilos de título. Ahora, claro está que en los trabajos académicos de tesis o monografías o ensayos, pues ya la estructura se apega a lo que la institución norma, pues, ¿no? Bueno, entonces ayer estuvimos con estos tres estilos, que ya los hicimos, para los tres primeros, que como les mencionaba creería que para la mayoría de los trabajos de investigación suelen ser suficientes, el estilo 1, 2 y 3, pero también APA permite tener hasta 5 niveles. La particularidad con el nivel 4 y el nivel 5 es que estos dos títulos o estilos de títulos, ya el contenido no comienza en el siguiente párrafo, sino que comienza a continuación y adicionalmente tienen la sangría del texto, del resto del documento. Entonces se va a tener algo similar a como lo que tenemos aquí. Tanto para el estilo 4, para el 5, que la diferencia es que el estilo 5 es una cursiva, usa cursivas. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a crear alineado a la izquierda, negrito, y vamos a dejar la sangría de media pulgada. Y por supuesto que cuando termina el título, aquí hay que poner un punto final, lo que no tienen los títulos del nivel 1 al 3. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedamos con el título de nivel 3. Ayer estábamos haciendo, no sé si recuerdan que estábamos haciendo RAM para crear el texto. Les vuelvo a pasar la función por aquí, por el chat, para quienes quieran ir llenando el contenido. Y vamos a hacernos aquí el título de nivel 4. Entonces, en esta línea vamos a crearnos el estilo de nivel 4, que básicamente es el mismo tipo de letra, el tamaño va negrito, va en automático. Aquí, alineado a la izquierda, el mismo espacio entre líneas. Y pues aquí sí lo vamos a dejar con la sangría. Vamos
vamos a darle la sangría de media pulgada, igual que los párrafos del texto normal o del texto del contenido. ¿Ok? Y pues como este título se está basando en el estilo normal, y en el estilo normal ya le pusimos, si nos vamos a formato párrafo, pusimos que el espacio posterior, y como les mencionaba, es el posterior y el anterior, pero bueno, estamos poniendo el posterior, es cero espacio. Normalmente no necesitamos espacios aquí. ¿Ok? Entonces, negrito, 12, Tiny Roman, automático, izquierda y espacio y medio. Asimismo, le decimos que lo queremos predeterminar para el documento, para Word, para que Word se quede de esa manera, y le ponemos aceptar. Eso va a aplicar este estilo, el estilo 4. Y pues, como dice APA, termina con un punto, porque a continuación tendría el texto común y corriente, el texto normal. Deberíamos poder escribir algo como lo que tenemos acá en el ejemplo. Pero si tratamos de escribir a continuación, vamos a ver que mantiene el mismo estilo, porque los estilos se aplican a todo el párrafo, se aplican hasta el momento que yo le doy un enter, el párrafo, la línea o el texto mantiene ese estilo. Entonces, esto de aquí no lo necesitamos o no lo queremos que sea parte del título, sino que tiene que ser con normal. Y si yo le digo que quiero aplicarle normal, el título se pierde. Así que hay un gran problema aquí, de que en un mismo párrafo no puedo mantener dos estilos de títulos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de corregir, agregando un separador de estilos. Aquí vamos a tener que decirle a Word, el estilo que estoy usando hasta aquí es uno y de aquí a continuación va a ser otro. Entonces aquí vamos a agregar un separador de estilo. Y un separador de estilo básicamente es un campo de formato invisible que no se ve porque solamente es parte de la estructura del documento. Word tiene aquí en su menú de inicio, tiene esta opción que se llama mostrar todo, que normalmente no se suele utilizar, o cuando uno hace un clic ahí, lo único que ve puntitos y ve estos símbolos, pero estos símbolos o esta opción suele mostrar muchos de los campos ocultos que Word utiliza para poder estructurar el documento, para hacer saltos de línea manual, para hacer saltos de secciones, para aplicar saltos o diferenciar los saltos de estilos y algunas cosas como esa. Entonces, vamos a ver qué le vamos a agregar ahorita y pues este de aquí es el que no lo necesitamos usar, solamente era para que alguien dice en algún momento, no sé si qué está pasando con el documento o por qué el documento aquí se me acaba de cortar y no sé cómo corregirlo. Y a veces es que hay saltos de páginas, saltos de secciones y estos comandos, estos campos solamente son visibles con esta opción que está aquí. Entonces a veces la solución es poder activar eso y poder borrar esos comandos que hemos agregado por error o que no se visibilizan a no ser que esté esta opción activa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es agregar uno de esos opciones que son como invisibles, pero que van a estar ahí. ¿Ok? Esa nueva opción la vamos a tener, la podemos agregar, se la puede agregar al menú, pero la forma más sencilla es agregarla aquí, un separador de estilos. Esta barra que está acá arriba permite agregar un sinnúmero de cosas dependiendo de lo que uno utilice de manera frecuente. Yo utilizo mucho la parte de capturar las pantallas, ¿ok?
y pues también aquí tengo el separador de estilos. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Para poder agregar aquí el separador de estilos, vamos a tener que entrar a personalizar la barra de herramientas. Nos vamos a ir a la opción que dice más comandos y se nos va a abrir esta ventana. En esta lista está todo lo que podemos, o todas las opciones que están dentro del menú de Word, o que también están simplemente para funcionar con atajos de teclado, o que no están disponibles a no ser que el usuario la active. Así que lo que vamos a hacer acá, que están los más usados, aquí podríamos activar por menú, por opción, pero vamos a ponerle todos los comandos, para que aquí abajo se desplieguen todos los comandos que podemos utilizar dentro de Word. Así que nos vamos a desplazar hasta esta está en orden alfabético, perdón, y vamos a irnos hasta buscar en la S, buscar el que dice separador, separador de estilos, que está aquí. Y una vez que lo ubiquemos, le decimos agregar, de tal manera que con este botón lo vamos a colocar aquí en la lista que es de nuestro Word. ¿Ok? Me comentan si ya lo pudieron hacer. Si ya lo localizaron, lo agregaron y le ponen un aceptar. De tal manera que debe visualizarse en la parte superior y debe estar el separador de estilos. ¿Sí lo tenemos? Entonces, al tener ya activo aquí el separador de estilos, yo ya puedo colocar un título de nivel 4 y luego de ello yo podría hacer un clic aquí en separador de estilos y como van a ver automáticamente se desactivó la opción de título 4 y estamos ya en normal. Entonces yo aquí ya podría escribir esto. Voy a ponerle aquí otra vez un 3.5. No me deja por lo que está aquí en la misma línea. Vamos a tener que copiar nomás. Copiar un párrafo de aquí para pegarlo ahí. Ok. Yo ya, como pueden ver, ya podemos tener el texto normal y podemos tener nuestro título. Y Word, como podemos ver en el panel de navegación, solamente lo está reconociendo como el título de nivel 4, la parte que la colocamos como tal, ya que aquí acabamos de colocar un separador de estilos. No sé si les funcionó, si pudieron hacerlo. Doctor, buenos días. ¿Pudiéramos resumir los pasos brevemente? Claro. Para el separador de estilos, para activar el separador de estilos, básicamente lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a la barra de herramientas, clic aquí, nos vamos a más comandos
En más comandos vamos a activar todos los comandos. En la lista se van a desplegar todos, como está en orden alfabético. Nos vamos a ir hasta la letra S y buscar el que dice separador de estilos. Luego de ello lo vamos a agregar en nuestra lista personalizada que tenemos acá y vamos a hacer un aceptar. Eso va a hacer que en la parte superior, en la barra de herramientas, aparezca nuestro separador de estilos. Como ya creamos previamente el estilo, yo ya lo agregué. Puedo colocar el texto, puedo colocar el estilo de título que va a llegar aquí y luego agregaría un salto o un separador de estilos que me va a permitir poder escribir el texto y Word podría diferenciar de esa manera qué parte del texto es el título y qué parte del texto ya no es el título, porque aquí de manera invisible está un separador de estilos y dice esto es un estilo y esto es otro estilo. Si no colocamos el separador de estilos para Word, aparecería todo el párrafo como un título y eso sería un grave problema. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ya, listo. Entonces ahora, para probar, ahora vamos a crear el otro estilo, el de nivel 5, que es similar a este. La diferencia es que lleva una cursiva. ¿Sí? Entonces vamos en su menú de estilos. Estoy seguro que ya pueden ver el estilo título 5. Algunos tal vez por la resolución de la pantalla de su computadora van a verlo así y van a tener que hacer un clic aquí para poder desplegar el estilo. ¿Sí? A veces por la resolución no se ven todos los estilos, entonces aquí hay un botón de despliegue y lo van a ver acá abajo. ¿Okay? Eso depende de la resolución de las pantallas. Yo aquí sí puedo desplegar todo. Entonces en el título 5 que tenemos aquí, vamos a entrar y lo vamos a modificar porque estoy seguro que no aparece como lo decíamos. Y asimismo le ponemos Times New Roman de 12, que probablemente ya está, porque este estilo se basa en el estilo normal, que ya lo modificamos. Va negrito, cursivo, automático, espacio y medio, ¿sí? Y pues alineado a la izquierda o... Y la sangría no la vamos a quitar, la vamos a dejar ahí. También en párrafo, asegurarnos de que tampoco no haya espacio posterior. Y el resto no lo tomamos porque la primera línea necesita tener la sangría. Y asimismo lo marcamos para que sea para todo el documento. Y ya lo tenemos al estilo 5 ahí, que es similar al 4, la única diferencia es que este va en cursiva. Y claro, en la estructura del documento ya Word sabe que es un subnivel del anterior y así básicamente. ¿Ok? Entonces, para agregar contenido, ya en este tendríamos primero que agregar un separador de estilos. Tendría que hacer un clic aquí. Ya Word sabe que a continuación lo que voy a escribir ya es texto normal, no es parte del título. De tal manera que podemos de esa forma tener un documento que tenga todos los diferentes estilos de títulos que necesitemos para poder escribir.
Si podemos activar nuestro panel de navegación y vemos con esta estructura, hemos podido hacer esto, estamos bien todos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Ahí? Creo que hoy el silencio es abrumador, doctor. Sí. Bueno, tipo y tamaño de fuente. Recordemos que en APA nos permite utilizar Calibri, Arial, Lucida, Tiny Roman, Georgia y Computer Model, que se utiliza básicamente en editores como LaTeX, que es un editor diferente a Word. Entonces, en nuestro caso, estamos definiendo como fuente base para nuestro documento Tiny Roman. Puede ocurrir el caso de que yo ya tengo estructurado mi documento siguiendo las normas APA y puede que me encuentre con el caso que me dicen no vamos a requerirlo en Tiny Roman de 12, sino que, por ejemplo, lo vamos a querer en Arial de 11 o en Calibri de 11. ¿Ok? Entonces, en nuestro documento, que ya está configurado con Tiny Roman, los títulos también, no necesitaríamos, y sería un error, pensar que para cambiar el tipo de letra yo tendría que hacer esto, como normalmente se suele hacer, o sea, tratar de marcar todo el documento para venirme por acá y decirle que lo quiero cambiar, Arial o lo que sea. ¿Ok? Lo más simple sería, y lo correcto para mantener la forma de cómo estamos trabajando, recordemos que el primer estilo que modificamos fue el estilo normal. Y el estilo normal habla del texto común del documento. Todos los otros estilos que están acá se basaron en este de aquí. Por eso que aquí ya nos salía Tiny Roman de 12 alineado con el espacio interlineal y con todo lo demás, porque todos estos dependen del de aquí. Así que si todos nuestros títulos dependen del formato base, del estilo base, y yo necesito cambiar la letra base del documento, lo único que voy a tener que hacer, si me dicen no quiero en Tiny Roman de 12, sino en Arial de 11, lo más simple sería irme al estilo normal, decirle modificar, irme aquí y decirle, bueno, ¿sabe qué? Ahora me piden en Arial de 11. Y lo quieren alineado a la izquierda o quieren, y este Arial sí, de 11 y bueno, lo quieren a doble espacio. Así me pide la revista, así me pide dónde voy a publicar o lo que sea. Entonces, yo cambiaría aquí, le pondría, como es para este documento que estoy trabajando, no necesito guardarlo como base. Yo quiero tener como base el mismo estilo que creé, Tiny Roman de 12, a espacio y medio, por ejemplo. Entonces, este cambio es temporal para este documento, podría hacerlo, le digo aceptar, y automáticamente va a cambiar el texto, van a cambiar los títulos de todos los estilos, porque, vuelvo a recordar, todos los estilos se basan en el anterior. Alguien dirá, bueno, parece que es lo mismo que si yo seleccionase todo el documento y le cambiara el tipo de letra, pero no es lo mismo, porque estamos trabajando con los estilos y es la manera correcta de hacerlo. Con un solo clic por aquí y cambiando unos parámetros, ya hemos cambiado totalmente la estructura del documento. Aquí esto de aquí yo lo copié, no lo escribí, por eso que me estaba con normal. Ya. Con otra letra. Aquí estamos con normal. Exactamente. Entonces quedaríamos así. Nuestro documento más o menos estaría de esta forma.
Cierto, que estábamos con el texto normal, estaba justificado. Me había olvidado que le habíamos puesto justificado y el estilo 4 y 5 no lo justificamos. Por si acaso, voy a meterme aquí y voy a justificarlo. El estilo 4 y el estilo de título 5. No voy a poner justificado porque no lo había. Siempre tengo la alineación a la izquierda en la cabeza. Ya. Ok, entonces eso es otra de las facilidades que podemos tener cuando aplicamos estilos, que se puede modificar el estilo de manera muy rápida. Cuando estamos hablando de APA, ok, en el caso también que, por ejemplo, estemos haciendo un documento que por A o B motivo no queremos que vaya, que siga un estilo de escritura como APA o como cualquier otro, por ejemplo, como el documento que yo tengo acá, que los títulos tienen líneas, los títulos de un nivel tienen líneas, los títulos de otro nivel tienen colores de las barras y de esta manera. Así que este documento que yo tengo acá sigue otra estructura, no sigue la estructura de APA. Están los títulos con líneas o qué sé yo, y están con colores y todo lo demás. Cuando uno aplica estilos al documento, ya sea el que uno tiene definido, recordarles que aquí Word tiene una opción de diseño. Y estos diseños, al igual que en PowerPoint, que también tiene diseños que sirven para cambiar los diseños de las diapositivas, Word tiene unos diseños preestablecidos para cambiar el formato del documento. Pero estos diseños solamente funcionan si su documento está basado en estilos. Por eso que aquí dice título, título 1. Y por ejemplo, si mi documento tiene ya unos estilos definidos, y aquí me podría ir a diseño. Esto no tiene nada que ver con APA, solamente quiero comentarles otra funcionalidad que tiene el haber utilizado estilos para crear el documento. Es que yo aquí, de manera muy rápida, puedo entrar y agregarle un estilo personalizado que tiene ya definido un tipo de letra, colores, tamaños, alineación y todo. Ya tiene una estructura ahí preestablecida. Yo puedo cambiarle y personalizar, cambiar los colores, puedo cambiar la fuente y puedo personalizar totalmente un documento que lo tenía de una manera y lo puedo convertir en otra cosa. ¿Ok? Pero como pueden ver, se puede hacer muy rápido porque como hemos usado estilos, Word ya sabe cuáles son los estilos de título 1, de título 2, cuál es el texto, cuál van de tal, y él tiene ya predefinido unos estilos para cada estilo del documento, tanto para el texto normal como para los diferentes tipos de títulos. ¿Ok? Voy a deshacer lo que estaba, Entonces, si alguien, estoy seguro que creería yo que la mayoría de ustedes nunca ha usado la parte de diseño, porque a veces uno dice, ¿para qué está esto aquí? O le hace clic y no ve ningún cambio, ninguna diferencia, pero cuando su documento ya cuenta con una estructura definida, con estilos, pues lo de diseño se puede aprovechar de manera muy eficiente. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las funcionalidades de utilizar estilos. Recordemos que ya. Otra cosa que tenemos que tener presente es que cuando agregamos estilos, también podemos utilizar el panel de navegación que tenemos acá. Y este panel de navegación, ¿sí?, tiene varias funcionalidades. Me gustaría
No sé si tenemos muy claro hasta aquí lo de los estilos. No tiene ninguna confusión ni nada. Estamos muy bien con eso. Con el para qué usarlos y cómo usarlos y lo que hemos personalizado. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a irnos al final, luego del tipo de nivel 5, le voy a dar un Enter. Vamos a agregar otro estilo de título 2. Algo que me estaba olvidando. Para poder trabajar dentro del documento, bueno, Word, como les APA, acepta del estilo del 1 al 5. ¿Ok? Adicional a eso, mencionar que ninguno de los otros estilos que están por aquí se van a reflejar dentro del panel de navegación. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, me voy aquí y le pongo aquí, no sé, taller APA 7 y lo pongo como estilo título, ¿sí? Como le acabo de poner estilo título. Ese estilo no se refleja en el panel de navegación. ¿Ok? Solamente son los estilos del título 1 al 5. Si le pongo estilo título 1, ya lo voy a ver que sí se refleja. ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa. Solamente estilos del título del 1 al 5 van a funcionar dentro del panel de navegación. ¿Ok? ¿Por qué esa es una de las cosas a tener en cuenta? Voy a poner acá otro título. Vamos a poner, no sé, tema 2. Se me ocurre, pónganle el subtítulo que ustedes deseen. Le vamos a poner título estilo 2. Y asimismo voy a poner un RAM de 3.5. ¿Ya? Para llenar de texto eso. Entonces, ya tenemos aquí otro título. Como es del nivel de aquí, como pueden ver, ¿okay? Voy a este tema 2, le voy a agregar dos subtemas. ¿Ya? Para que no sean tan genéricos, le voy a poner un subtítulo que diga Excel. Como este es un subtítulo del tema 2, ¿verdad? ¿Qué estilo debería tener? Vamos a poner un Excel, es un subtítulo del tema 2. ¿Qué estilo debería tener? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál pondríamos? Alguien que nos sugiera en el chat, por favor. Excel es un subtema del título 2. ¿Cuál escogeríamos? Al tema 2 le pusimos estilo 2. Entonces, como es un subtema El del 3. título 2, el 3, exactamente. Debería ir el 3. Así mismo le voy a poner un RAM de 3.5. Y simulando que vamos llenando texto. Exactamente. Y aquí ya podemos ver que Excel es un subtema del tema 2. Vamos a agregar otro subtema, asimismo Word. Y le voy a poner también 3, porque Word es un subtema del tema 2. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica de la estructura que vamos a ir siguiendo, pues, ¿no? Los subtemas de los temas tienen que tener una jerarquía menor, pues, ¿no? En este caso, tanto el título de nivel 2 como el tema 2 son subtemas del título 1. Este tiene estilo 1, estos tienen estilo 2,
luego vendrían los estilos 3. Si Excel tuviera otros subtemas, deberían ir estilo 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que nos evitaría, o es lo que evita en APA que uno utilice 1.1, 1.1.1 y eso de ahí que no se utiliza, pero que sí lo necesitamos ir aplicando correctamente, utilizando la estructura o la jerarquía de títulos. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dice Jamie? ¿Sí? Ya. Listo. Ahora, con nuestro panel de navegación que nos muestra la estructura del documento, voy a volver a mostrar este que tengo acá, que nos muestra, por ejemplo, una estructura muy compleja y podemos ver que aquí tengo un título, que tiene subtítulos, y que estos botoncitos que tenemos aquí indican que si yo hago un clic aquí, se van a desplegar los subtemas. Yo puedo, con un trabajo muy grande como este, donde a veces uno ya va trabajando y dice, bueno, este tema de aquí ya lo tengo trabajado, entonces yo podría, por ejemplo, esconderlo, hacer un clic. Voy a mostrarlo aquí en el más pequeño. Por ejemplo, vamos a suponer que toda esta estructura, este capítulo, ya lo tengo terminado. Entonces, para mejorar la visualización o el desplazamiento o la navegación, como bien lo dice aquí el panel, yo podría tranquilamente hacer un clic aquí, ¿sí? Y esconder un nivel o un subnivel. Yo puedo, por ejemplo, esconder el nivel de tema 2 y título 2, perdón, y quedarme con el tema 2 de acá. O podría esconder el de aquí y quedarme solamente con lo que tengo acá. Eso ayuda mucho cuando tienes muchísimos temas que uno ya a veces no sabe, ya tiene terminado una parte y solamente quiere centrarse en alguna sección específica del documento, entonces uno puede ir escondiendo lo que ya no me interesa, puedo esconder alguna parte y decir, bueno, esto es lo que me falta y lo de arriba ya no quiero verlo porque ya lo tengo ahí y quiero moverme más rápido. Entonces, eso es lo que puedo hacer con estos botoncitos, esconder los subniveles. ¿Ok? Aparte que esto de aquí sirve para navegar en el documento, ya para olvidarnos un poco de la barra de desplazamiento que tenemos aquí. Normalmente es la que utilizamos para desplazarnos, o el teclado. Uno puede utilizar el panel de navegación para navegar. Yo puedo hacer un clic y el cursor se coloca automáticamente en el título que quiero. Si me quiero ir a Word, a Excel, al taller, así que yo puedo moverme directamente donde quiera. No importa si mi documento tiene 4, 5, 20, 50, 80, las páginas que tenga, con el panel de navegación me puedo mover entre los títulos de manera rápida. ¿Ok? Esa es otra de las cosas que puedo hacer con el panel de navegación y por haber colocado y utilizado estilos. Adicional a eso, con los trabajos académicos de tesis y cosas así, suele ocurrir muy comúnmente de que existen cambios. En los trabajos a veces uno cambia capítulos, cambia secciones, cambia el orden. Entonces, el panel de navegación también me sirve mucho para eso. Por ejemplo, en el tema 2 pusimos Excel y luego pusimos Word. Supongamos que decidimos de que no, de que primero debe ir esta sección, este capítulo o esta parte que puede incluir texto, gráficos, tabla, puede incluir lo que deseemos. Entonces necesitamos cambiar de orden. Lo que normalmente estamos acostumbrados es que tenemos que ir al documento y marcar el documento y marcar todo el contenido que puede dar paso a que marque de más, marque menos, y cuando uno comienza a moverse, si no tengo mucho cuidado, puede ocurrir un desastre. Entonces, si vamos al panel de navegación y nuestro
documento ya tiene una estructura jerárquica. Hemos colocado títulos 1, 2, 3 para separar temas, subtemas y subtemas de los subtemas. Entonces yo tranquilamente yo le puedo decir aquí, ¿sabes qué? Voy a coger el subtema de Word y lo voy a cambiar de orden y lo voy a poner encima de Excel. Con el botón izquierdo presionado lo arrastro y eso automáticamente en el documento va a cambiar el orden. Aquí disculpen que tenía unos enter de más que le había puesto. Y yo puedo coger y cambiar el orden simplemente con mover el tema o el subtema. O puedo coger incluso el tema 2 completo y lo puedo coger y arrastrar y colocar antes de título 1. Lo voy a poner acá arriba, primerito. Y puedo cambiar todo el orden del documento de una manera más fácil y más segura. Porque cuando uno selecciona un tema o un subtema, Word va y asume de que todo el texto que está dentro de esa sección o dentro de ese tema o subtema es parte de, así que tiene que llevárselo. Como podemos ver aquí, solamente me han movido lo correcto. Si yo lo vuelvo a mover al tema 2 abajo, o bueno, título 1 arriba, me coloca todo correctamente y el tema 2 está acá. Aquí me ha marcado y me ha llevado todo. Pueden ser 2, 3 páginas, puede haber gráficos, puede haber tablas, que no habría ningún inconveniente ni en poder cambiar el orden usando el panel de navegación. A mí, cuando tengo que cambiar algún orden del documento, me gusta mucho hacer esto. O sea, coger y mover aquí porque es más rápido. ¿Sí? ¿Sí? Mientras más páginas hay, mientras más contenido, es más complejo cambiar el orden de la estructura y eso lastimosamente ocurre con las tesis, con los trabajos de investigación grandes que a medida que se van escribiendo, se van tomando diferentes decisiones y a veces eso requiere cambiar el orden o la estructura. ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa que podrían hacer con estilos. Utilizar y cambiar el orden de los temas. ¿Ok? También, por ejemplo, como les mencioné, estos iconos que están aquí, estas flechitas, permiten esconder o visualizar los subtemas. Y como podemos ver acá en el documento, también está el mismo icono. En cada uno de los títulos tenemos esos iconos. Así que si yo en el documento le hago un clic en ese icono, lo que va a ocurrir es que dentro del contenido, dentro del documento, el contenido se va a esconder. Como el título 1 es el título principal, pues me esconde todo. Pero si nos vamos al título de nivel 2, que está acá abajo, yo le voy a hacer un clic aquí, se van a esconder toditos los temas desde el 2 hasta el 5. ¿Ven? Esto también les puede permitir en algún momento determinado ocultar alguna parte del texto de la cual ya no quieren en ese momento visualizarlo, ni toparlo, ni crear algún problema ahí porque solamente se quieren centrar en alguna parte del documento. Entonces pueden tranquilamente ocultarlo, simplemente escondiendo o haciendo un clic en el icono del título del nivel que quieran y pues se va a esconder o se va a visualizar. Entonces, esto también sirve mucho para cuando hay documentos, los trabajos de investigación, pues no grandes que tienen temas y puedes ir escondiendo y diciendo, bueno, ya esto de aquí ya lo tengo terminado, lo voy a esconder y me voy a centrar en lo que me falta. ¿Sí? E incluso cuando se oculta el texto, incluso cuando lo vayan a enviar a imprimir, pues solamente se va a imprimir o pueden generar un PDF solamente de la parte visible, pues lo otro que esté escondido, como pueden ver aquí.
Entonces yo puedo generar un PDF, le puedo dar a un alumno, le puedo compartir a un colega, solamente la parte que quiero que él vea. El resto lo puedo esconder. Podría ser. O lo que quiero en lo que se centre, en lo que corrija, en lo que estudie, todo lo que necesite. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Eso miren que lo hemos hecho con los estilos. Que en la parte de trabajos de artículos, pues, bueno. Y otra cosa que yo puedo hacer gracias a los estilos, en los trabajos de investigación, APA no pide índices, pero en los trabajos académicos sí requerimos tener un índice o requerimos tener lo que Word llama tabla de contenido. En Word podemos encontrar tablas de contenidos que son la secuencia ordenada de los títulos dentro del documento. Yo puedo crear una tabla de contenido con cada uno de los títulos numerados de manera adecuada, que mantiene la estructura que se genera de acuerdo a los estilos que hemos seleccionado, todos los estilos de título 1, 2, 3, 4 y 5. Eso se va a poder generar automáticamente. Esto es una tabla de contenido. Y los índices, que Word los maneja de otra manera, que son los temas que agreguemos ordenados alfabéticamente. Un índice es algo diferente. En Word ya lo vamos a hacer cuando veamos tablas ahorita. En Word también puedo generar una tabla de figuras y puedo generar una tabla de tablas. Pero la tabla de figuras y la tabla de tablas es una cosa muy diferente a la tabla de contenido. ¿Ok? Entonces, eso también a tener en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo podemos generar nuestra tabla de contenido? Que la podemos colocar al principio o al final del documento. ¿Ok? Para el caso, la vamos a colocar al principio. Yo voy a dar un control. Voy a ponerme al principio del documento. Puedo dar un control enter para hacer un salto de página manual. Puedo irme a insertar página en blanco, como gusten. ¿Sí? Lo cierto es que coloquen el cursor al principio para que se agregue una página en blanco en la cual vamos a agregar la tabla de contenido. ¿Ok? Y que la vamos a aprovechar para también otra cosa. Entonces, aquí yo voy a colocar el cursor en la página en blanco y me voy a ir al menú referencias, y en el menú referencias la primera opción del lado izquierdo dice tabla de contenido. Y aquí tenemos 3 diseños de tabla de contenido. ¿Sí? Yo siempre, en la mayoría de los casos, utilizo la primera opción. Y eso va a generar nuestra tabla de contenido con un pequeño detalle. ¿Cuál será? ¿Qué pasó al agregar la tabla de contenido? ¿Qué fue lo que pasó? Me comentan si la pueden, si tuvieron algún problema al agregarla. No se ven los títulos del nivel 4 y nivel 5, ¿verdad? Exactamente, no se ven los títulos del nivel 4 y 5, porque el panel, la tabla de contenido, por defecto, como pueden ver, tiene del 1 al 3, porque es lo que más comúnmente se utiliza. Y es lo que APA sugiere que tratemos de estructurar nuestros títulos hasta ese nivel, aunque lo permite hasta el 5. Así que cuando tenemos una estructura que tenga el nivel 4 y 5 y queremos crear nuestra tabla de contenido, voy a hacerle un control Z para quitarla.
dentro de la tabla de contenido lo que vamos a tener que hacer es ir a la opción que dice tabla de contenido personalizada. Porque le vamos a tener que decir a Word que nuestra tabla ya no es del nivel del 1 al 3, sino que tiene más niveles. Así que nos vamos a entrar a tabla de contenido personalizada y aquí, como podemos ver, podemos personalizar un poco el estilo, podemos cambiar los caracteres que se utilizan como separador de título y número, le podríamos poner ninguno, podríamos colocar líneas continuas, puntos, eso ya es estilo, pero acá abajo dice mostrar niveles y dice 3. Entonces aquí le vamos a poner que queremos ver hasta el nivel 5. ¿Ok? Y eso ya vamos a ver en la vista preliminar, que ahora sí aparecen hasta el título 5. Coloco aceptar y ahora sí voy a ver los 5 niveles. ¿Ok? Entonces, repito, cuando tengan más de 3 niveles en sus títulos, deben utilizar la opción de contenido de tabla personalizada y agregar los niveles que tengan en su trabajo. De tal manera que ahí sí se va a desplegar todos los niveles. ¿Sí les funcionó? Ok, listo. Ahora, esta tabla de contenido que está aquí, que la hemos agregado, recuerden que no se va a actualizar de manera automática. Si yo ya agrego mi tabla de contenido y luego de que en mi trabajo hago alguna modificación, perdón, como agregar más texto o agregar más títulos o quitar títulos, qué sé yo, o agregar texto que haga que los títulos probablemente se muevan de página, algún título que estaba en la página 5 se mueva a la 6 o de las 5 a la 4, qué sé yo. Cualquier cambio que haga, recuerden luego venir y actualizar la tabla. Si no ven el campo acá arriba que dice actualizar, no se preocupen, le hacen un clic con el botón derecho y aquí tengo una opción que dice actualizar campos. Y aquí me va a decir si solo quiero actualizar los números o toda la tabla. Les recomiendo siempre actualizar toda la tabla. Eso hace un barrido del documento y chequean si se han agregado o quitado títulos, si se ha modificado la posición de los títulos y todo lo demás. Entonces, siempre actualizar toda la tabla y eso va a hacer que la tabla de contenido se actualice y se vuelva a renumerar y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso porque a veces uno agrega la tabla de contenido y a veces suele ocurrir de que finalmente se hacen unos pequeños detalles, pero esos detalles modificaron la forma como estaba el documento y a veces el índice difiere del contenido y hay un problema. Entonces, agregar la tabla de contenido ya al final, y si ya la agrego a la tabla de contenido, tener pendiente hacer una última actualización antes de imprimirlo, antes de enviarlo, antes de cualquier cosa. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Estamos correctos? Váyanlo guardando, por favor, al documento para que no, no se les vaya a perder.
¿Ok? Entonces, estamos ahí con los documentos, con el documento. Bueno, esto es lo inicial, lo primordial. Ya ayer, miren que ya, para recapitular lo que hemos hecho hasta ahora, es que hemos hablado de la estructura del documento, del tamaño de la hoja, ya hemos hablado de los márgenes que debe tener, hemos hablado de los títulos, cómo jerarquizarlos, cómo estructurar los títulos, ya hemos hablado de la parte de las sangrías, de los espacios entre líneas, del tipo de letra, del tamaño de la letra, de la alineación y de todo lo que el contenido inicial que debe tener. Por la parte. A ver, el doctor Mata me consultas y no les entiendo muy bien. A ver, creería yo que si usted tiene un documento, me dice, tiene un archivo en APA 7 y sobre ese escribe como formato otro texto. Por ejemplo, si yo tengo un archivo que ya tiene aquí APA 7, por ejemplo, supongamos que sea este, y déjeme abrir algún otro archivo por acá que no tenga ningún formato en específico. No sé. No sé, permítanme abrir esto. Este archivo de acá, este es un ejemplo de algo, no sé. Bueno, supongamos que fuera este archivo y este archivo, el contenido de este archivo creo que es lo que me indica, podría copiarlo acá y no se dañaría el archivo de aquí. Cuando, a ver, puede, según lo que usted creo que le entiendo, es que si yo tengo un archivo que tiene otro formato, le voy a poner, vamos a ponerle, para ser mucho más claro, un texto como este, supongamos, y tiene otro formato diferente. Si yo si quiero copiar esto a mi archivo, lo recomendable es que al hacer un control C del contenido, de todo el contenido, cuando me vaya al otro documento y quisiera que se acople al formato que tengo aquí, una opción podría ser que en el momento de pegar, ¿sí? De pegar, no le hago un control V directo, no le hago un pegado directo, sino que simplemente aquí en pegar yo le ponga la opción que dice conservar solo texto. Y al hacer eso, porque si yo le digo aquí control V, se viene tal y cual como es. Pero si yo le digo aquí conservar solo texto, como puede ver, el texto que viene del otro lado va a aparecerse al formato de su documento con APA. ¿Sí? Creería que una opción sería eso. Entonces yo lo puedo pegar y aunque en el otro documento estaba con otra letra, con otro espacio, yo le estoy diciendo Word, yo no quiero que me traigas el formato, solo quiero que me traigas el texto. Por eso que cuando pegué, le puse la opción conservar solo texto. O sea, solo el texto, quiero ponerlo ahí y debe tener la misma estructura, el mismo formato del documento. Una opción sería esa. Otra opción, como les mencionaba ayer, yo puedo crearle el formato al documento, a un documento. Voy a borrar esto un segundo. Yo podría a un documento, unos en blanco, podría coger y agregarle y crear un formato. Yo podría ponerle en normal, podría ponerle un tipo de letra, por ejemplo, Calibri o Calibri 11, qué sé yo, alineado a la izquierda, doble espacio, bla, bla, bla. Y lo que estoy haciendo no lo pondría como documento en la plantilla, solamente le dejo esta opción que solamente es para este documento. O sea, que esta variación que yo estoy haciendo solamente es para este documento. ¿Ya? Y asimismo,
como ya le cambié el normal, se cambiaron los otros temas. Y yo a este documento lo podría tener como formato, como plantilla base para futuros documentos que quiero que tengan este formato. Entonces, para poderlo usar como una plantilla, debo guardarlo como tal, de tal forma que cuando yo me vaya a archivo, yo le digo guardar, le voy a poner ahorita guardar como para que no se me dañe el archivo original. Y aquí, inicialmente le voy a decir que lo voy a poner en documentos, pero lo que voy a hacer es cambiar el tipo de documento. Como yo lo quiero usar no como documento, lo quiero usar como plantilla, quiero usar la estructura que le di, entonces yo me voy a ir a tipo y le voy a decir que lo voy a guardar como plantilla de Word. Al guardarlo como plantilla de Word, Word automáticamente me va a llevar a otro lugar donde guarda las plantillas personalizadas. Entonces yo aquí le puedo dar un nombre, le puedo dar, no sé, formato APA 7 y le puedo decir que es con Calibri, no sé. ¿Okay? Y puedo, así que yo me podría, en teoría, crear diferentes plantillas, formato APA 7 Calibri, formato APA 7 Arial, y no sé, o cualquier tipo de plantilla, de tal forma que cuando lo haga aquí, lo guarde, ¿sí? Déjenme guardar el archivo que estábamos haciendo para que no se me borre. Ya. Déjenme poner acá uno en blanco mejor. Ya, supongamos que este es el formato que cambié. Cuando me vaya aquí a archivo, le digo guardar. Inicialmente le puse en guardar en documentos. Aquí le voy a poner como plantilla. Y aquí le voy a ponerle plantilla de ejemplo nada más, porque yo lo voy a borrar luego. Entonces lo grabo como una plantilla, le pongo guardar, ¿ya? Y he guardado esto, pero como pueden ver, esto está con formato DOT, que es un formato plantilla. Este lo tengo que dejar así, en blanco. Lo voy a cerrar. Cuando vaya a crear un archivo, yo le digo crear archivo nuevo, y aquí Word me muestra las plantillas creadas, pero aquí tengo una opción que dice personal. Yo hago un clic en personal y aquí me van a aparecer las plantillas que yo he creado. Entonces aquí, por ejemplo, ya me aparece mi plantilla de ejemplo. Yo aquí podría tener plantilla APA 7, plantilla Vancouver, plantilla Chicago, qué sé yo, porque en algún momento tengo que escribir en otro estilo y ese otro estilo ya me pide así y ya algún rato ya me demoré en un documento dándole toda la estructura. Así que esa estructura la podría guardar. De tal manera que cuando voy a crear el documento, le hago un clic en la plantilla y Word me crea ya un documento con la estructura que yo previamente guardé. Esa es otra manera de tener diferentes formatos, porque el formato que acabamos de dar ahorita es único, pues no. Así Word está trabajando, pero yo puedo tener variaciones diferentes, creando la estructura y guardándola como una plantilla, de tal manera que luego la pueda utilizar. Ok, sí, eso es. Sí, y eso era lo que les mencionaba el día de ayer, que también podíamos crear la estructura y podíamos también almacenarla como una plantilla única. Ok, y listo. Bueno, otra cosa que también que nos faltaba lo último de ver, la parte de APA, en la parte de estructura, era la parte de la numeración y la parte del formato en cuanto a la portada, que yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, si no todos. Dentro de los trabajos académicos, dentro de los trabajos de investigación, pues la portada de APA siempre son muy sencillas. Deben ir el título del trabajo, el nombre, la institución, estos son para los trabajos académicos, la institución, el curso, el nombre del docente y la fecha. Esto es lo que APA 7 sugiere para los trabajos de tipo académico, de tipo de lo que les podemos enviar a los alumnos. Y pues
tener en cuenta que en los trabajos de este tipo también se necesita colocar un running head. Es la sugerencia de APA. El running head va en el encabezado y el running head es un resumen del título, ¿sí? Porque el running head no puede tener, debe tener máximo hasta 50 caracteres. No puede tener más de 50. Así que si mi título tiene más de 50 caracteres, no lo puedo colocar como tal. Si mi título tiene menos de 50 caracteres, el título puede ir o debería ir como running head para los trabajos de tipo académico, donde, como vimos, se puede poner el título, el nombre del estudiante, la universidad o el curso, el docente y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, eso creo que ya la mayoría lo conoce. En cuanto a la numeración, que es lo más común, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo, porque para los trabajos de investigación no hay problema, porque en los trabajos de investigación sabemos que la numeración de la página comienza desde la primera página, o sea, desde la portada. La portada es la página número 1 del texto. Pero en los trabajos académicos normalmente piden que la numeración de las primeras páginas vaya, por ejemplo, en romano, qué sé yo, no sé, la página que dice el ceder los derechos de autor, la dedicatoria, el agradecimiento, no sé, la firma de responsabilidad y cosas así, a veces van con un estilo de numeración en romano. Y la numeración como tal, de página 1, 2, 3 en arábico, ya comienza desde la introducción o del abstract, depende, a veces meten el abstract dentro de la parte de numeración romana. Yo he visto, eso depende de la institución, a veces tienen sus estructuras diferentes. Bueno, lo cierto es que yo puedo lograr que una parte del documento tenga números romanos y otra parte del documento tenga números arábicos y que comience desde el número que yo le indique, desde el número 3, o puedo hacer que esta página, por ejemplo, también sea la página 1 en arábico, si por acá tengo una secuencia de números romanos para la portada, para el agradecimiento, la dedicatoria. ¿Ok? Eso yo me he topado también con trabajos de pregrado, de grado, que tienen que presentar, les piden las normas, pero como son trabajos ya de tipo académico, tienen su tabla de contenido, tienen su numeración, tienen los anexos y tienen una serie de cosas que difieren de los papers, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver una vez eso para dejar claro también esa parte. Vamos a, después de la tabla de contenido, voy a dar un control enter para generar una página en blanco y le vamos a crear dos páginas solamente para el ejemplo. Voy a crear una página de dedicatoria. Le vamos a poner estilo título 1 y le vamos a poner un RAM, ¿sí? Un RAM, no sé, un RAM pequeño de 1.5, ¿ya? Párrafo pequeño de 5 líneas. Esa es la dedicatoria. Y vamos a hacer otra página de agradecimiento igualmente. Para el mismo párrafo copiado y ahí. Vamos a hacer que estas páginas tengan números romanos y la otra sección del documento la vamos a crear con números arábicos. ¿Ok? Entonces aquí tengo dedicatoria y en la siguiente página voy a colocar agradecimiento. Ese mismo estilo título 1. Y le vamos a colocar
Así mismo, un RAM de 1.5. ¿Ok? De tal manera que estamos más o menos así con nuestro documento. Tenemos la tabla de contenido, le podríamos colocar como título, no sé, el índice, la tabla de contenido. Y acá tenemos nuestro trabajo, así que y le podemos agregar la portada también. Ya. En este ejercicio lo que quiero es explicarles que estas páginas de aquí las vamos a numerar con números romanos, hasta aquí. Y desde acá vamos a ponerle, no sé, que es la página 2, 3, 4 y 5 en arábicos. ¿Ok? Para lo cual vamos a necesitar crear secciones. Y también, ahorita que vamos a ver el tema de secciones, vamos a aprovechar y ver cómo podemos crear también páginas horizontales, porque también me he dado cuenta que cuando no es un problema grave, pero a algunas personas se les presenta ese pequeño detalle de que tienen algunos problemas cuando necesitan crear hojas horizontales dentro de sus documentos, cuando hay que anexar tablas muy grandes o gráficos muy grandes, entonces verticalmente no entran, hay que poner horizontal y por ahí a veces genera un problema. Pero bueno, para poder hacer esto, lo que vamos a necesitar es el tema de secciones. Las secciones dentro de Word permite hacer eso, crear diferentes secciones, diferentes estructuras de formato dentro del documento. Cuando nosotros creamos un documento en Word, para Word ese documento es una sola sección. De tal manera que cuando yo le digo al documento, si un documento tiene 100 páginas, y yo le digo, estoy en la página 70 o en la 1 o en la 100, y yo le digo, quiero cambiar de márgenes, Word cambia las 100 páginas. Si quiero cambiar de espacio interlineal, Word cambia las 100 páginas, porque lo trata como una sola estructura como tal. Pero, como en el ejemplo que vamos a ver, ocurre que a veces necesitamos que ciertas secciones del documento difieran o sean diferentes. Para ello, vamos a crear las secciones. Y cuando se crean secciones en el documento, ya hay que tener un poco más de cuidado, de precaución, porque cuando ya comenzamos si yo creo secciones y luego comenzamos a modificar márgenes, tamaño de papel, espacio entre líneas o cualquier otra cosa que hable de la estructura del documento o del formato del documento, Word me va a estar preguntando, Word me va a estar preguntando si lo quiero hacer en esa sección o lo quiero hacer en todo el documento o quiero crear una nueva sección con un nuevo formato. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo vamos a requerir crear una sección aquí. Todas estas 3 páginas que están aquí van a ser la sección 1, porque estas 3 páginas van a ir con números romanos. Y desde la página 2 en adelante, todo esto que está aquí, incluido lo que está acá abajo, va a ser la sección 2. Todo esto va a ser la sección 2. Porque le vamos a poner números arábicos. Esa va a ser la diferencia en este momento. ¿Ok? Así que aquí yo le voy a decir que quiero crear una sección diferente. Ahora, para poder trabajar con secciones, necesitamos activar algo. Necesitamos activar esto que está aquí. Necesitamos activar el mensaje de sección para poder visualizarlo. Lastimosamente, cuando trabajamos con secciones, no hay una diferenciación clara de
de una pestaña, de un color, y es muy fácil confundirse o no tener en cuenta cuando un documento tiene secciones. La única forma de verlo y saberlo es con estos mensajes que está en la barra de estado de Word, como donde podemos ver el número de página, el número de caracteres, el idioma y otras cosas, pues tenemos que activar las secciones. Para poder activar eso, vamos a hacer un clic en la barra de estado de Word y vamos a activar la opción de secciones. Aquí podemos activar un sinnúmero de cosas más que podemos visualizar en la barra para poder ver. Normalmente Word no tiene activado la sección porque, como les indico, en los documentos Word siempre trabaja con una sección, pero cuando ya comenzamos a crear secciones, es necesario que esto esté activo para poder hacer esa visualización. ¿Ok? Si ya activaron, van a ver que dice sección 1. Todo, no importa en qué página nos encontremos. Si nos ponemos en la última página, dice sección 1. Si nos ponemos en la primera página, dice sección 1. Entonces, vamos a crear secciones. ¿Ok? Sí, estamos hasta ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a irme justo a la página donde vamos a comenzar la sección. Ya quedamos que va a ser en la página que dice Taller APA 7 o en la que decía tema 1. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es colocar, por favor, coloquen el cursor justo al inicio del documento y para el inicio, al inicio, perdón, de la página, que es justo al principio, antes de que comience cualquier texto. Si yo coloco el cursor aquí, o coloco el cursor acá, o lo coloco acá abajo, o lo coloco por acá, vamos a tener problemas con lo que vamos a hacer, porque para Word el comienzo de la página es aquí. El detalle es que ya tenemos texto escrito, ya tenemos páginas escritas. Entonces, en el menú disposición o en el menú formato, si están en otra versión de Word, yo creería que todos nos dice disposición. En el menú disposición tenemos la opción que dice saltos. Disposición saltos. Las tres primeras opciones son saltos de página. Esto es como hacer un control enter para hacer un salto de página manual, para crear columnas, para ajustar el texto. Esto no nos interesa. Lo que nos interesa ahorita es los saltos de secciones. Para crear saltos de secciones. Tenemos 4 opciones de saltos de secciones. Las 2 de abajo no las vamos a usar porque son para crear saltos de secciones cuando estás escribiendo un libro, donde las páginas impares difieren de las páginas pares. A veces, pues no, porque a veces necesitamos colocar el número en la parte exterior de la página, lo cual en las páginas pares o impares es diferente. Entonces hay que crear secciones para poder estructurar a veces los encabezados de diferente manera. Esto no lo vamos a usar. Vamos a usar alguna de estas dos opciones. La primera opción de salto de sección en página siguiente nos crea una sección nueva, pero también nos crea una página nueva. Una página en blanco nueva, que para este ejemplo no vendría al caso, porque no necesitamos crear una sección y crear una página en blanco, porque ya tenemos escrito nuestro documento. Esta opción de aquí sirve para cuando uno va escribiendo el documento y uno dice, a ver, hasta aquí lo voy a poner con números romanos. Y de aquí en adelante va a ir con números arábicos, pero todavía no lo tengo el documento, lo estoy escribiendo. Entonces, como lo voy escribiendo, puedo ir creando secciones. Pero en nuestro caso ya está escrito. Así que lo que vamos a hacer es crear una sección, podríamos utilizar esto y crear una sección, ¿sí?, continua aquí para que no haya un salto de página. Entonces, con el cursor aquí yo le podría decir continuo y no pasó nada aquí, pero si vemos aquí abajo,
con el cursor que estamos en la página que dice Taller APA, va a decir sección 2. Ya estoy en la sección 2. Si muevo el cursor a la página anterior, donde dice agradecimiento, perdón que he escrito mal, me pongo aquí, veo que dice sección 1. O sea que ya entre la página de agradecimiento estoy en la sección 1 y en la página de Taller APA, donde comenzamos, estamos en la 2. Eso ya lo podemos visualizar aquí. Depende de dónde pongan su cursor. Si lo ponen aquí, aquí va a decir 2. Si lo ponen al cursor aquí, aquí va a decir 1. Me comentan si les funcionó de esa manera. Si no, presionenle un control Z para anular el tema y lo vuelven a hacer. También otra forma de visualizar que para que estén claros, les pido por favor, entremos al encabezado de una vez, háganle doble clic en el encabezado y van a ver que acá dice sección 1 y acá dice sección 2. Entren al encabezado haciendo un doble clic en el encabezado o en el menú insertar, está encabezado y pie de página. Normalmente suelo siempre entrar directamente, pues no, de ahí se puede ver. ¿Ya estamos hasta ahí? Me comentan si todos tenemos sección 1. Si entran al encabezado van a ver que las 3 primeras páginas dice sección 1 y desde la página 4 en adelante dice sección 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, ya hemos creado la sección. Como pueden ver, es súper sencillo crear una sección. Es simplemente, si tenemos páginas creadas, siempre tengan el cuidado de colocar el cursor siempre al inicio, antes de cualquier carácter. Y ahí pueden crear su sección continua. Si están creando el documento a medida que lo van escribiendo, entonces utilizan la opción de página siguiente. Eso va a crear una sección y una página nueva. Y aquí también, a veces uno puede ocurrir de que como no sale ningún mensaje, uno puede presionar por error varias veces crear secciones. ¿Sí? Eso también es muy común. También aquí es muy útil y necesario el botoncito que hace un momento les mencioné de mostrar todo. Si yo le hago un clic, ese está en el menú inicio. En el menú inicio está la opción, en el grupo párrafo, está la opción de mostrar todo. Si hacemos un clic en mostrar todo, vamos a ver que debe haber en la página anterior, debe estar el salto de página que pusimos hace un rato y el salto de sección continuo. Estos símbolos o estos mensajes o estos campos, como quieran llamarle, son los que le indican a Word el cambio de estructura. Entonces, si en algún momento ustedes se topan de que en lugar de que diga sección 2, resulta que dice, no sé, sección 3, sección 4, lo voy a poner por error así. Entonces, resulta que aquí, en lugar de decir sección 2, por ejemplo, me dice sección 4. Entonces, uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hay sección 4 si solamente le dije 2, 1 y 2? La forma de cómo corregirlo o la forma de cómo ver eso, porque no se ve, es activando este icono
y viendo de que tengo, por ejemplo, códigos de saltos de sección de más. Aquí yo tengo dos que no deberían ir. Entonces, la única forma de verlos es activando esto. Y la forma de cómo corregirlos es igual como que borrar a un carácter que no lo necesito. Puedo colocar al principio del comando o del campo y presionar la tecla suprimir. Y ya con eso he borrado la sección de más. ¿Ok? Pero para eso necesitamos activar el mostrar todo. El mostrar todo me muestra eso. Y ahí ya me indica que estoy en la sección, que tengo 2 secciones nada más. ¿Ok? Entonces, cuando en su documento vean que tienen secciones de más, la sugerencia es activen la opción de mostrar todo y busquen esos comandos, busquen estos campos y simplemente se ponen al principio y presionan suprimir, o si me pongo al final, presiono backspace, depende, pues, ¿no? Y lo borro y asunto arreglado. Ok. Entonces, volviendo acá, ya tenemos nuestras 2 secciones y vamos a ver ahora cómo colocamos números romanos a la primera sección y números arábicos a la segunda sección. ¿Ok? Ahora, quisiera que tengan activado, por favor, que entren al encabezado y pie de página y que vean que en la sección 2, tanto en el encabezado como en el pie de página, tenemos este mensaje que dice igual que el anterior, igual que el anterior. Eso aparece desde la sección 2 en adelante. En la 1 no tenemos porque la sección 1 no tiene nada que comparar con anterior. Siempre van a ser de la sección de 2 en adelante, que vamos a ver este mensaje que dice igual que el anterior. ¿Ok? Asimismo, como estamos en el encabezado, en el menú se abre la opción de encabezado y pie de página, donde nosotros podemos colocar encabezado, podemos colocar el pie de página, la numeración, fechas, campos y todo lo demás, y que vamos a utilizar para numerar nuestro documento, ¿ok? Que siguiendo las normas APA, la numeración del documento debe ir en un estilo simple en la parte superior derecha. O sea, que la numeración en APA siempre va a ir en la parte superior derecha del documento. Aquí es donde debemos colocar el número en un formato simple, o sea, sin corchetes, sin la palabra o página o líneas o nada de eso. ¿Ok? Entonces, pero el detalle es que aquí dice igual que el anterior. Eso quiere decir que si en la sección 2 yo hago cualquier cosa, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, está reflejando en la sección 1. Y no queremos eso, porque ese fue el propósito de crear secciones, de que esta parte del documento, en el encabezado, en la numeración, sea diferente a las hojas anteriores. Para ello, lo que necesitamos hacer es que desaparezca este mensaje, que tanto el encabezado como el pie de página no vayan a ser igual que el anterior, o sea, igual que la sección 1. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer, quitar esto. Para ello, en el menú encabezado, lo que tenemos que hacer es simplemente desvincular las secciones. Cuando creamos secciones en Word, Word aún así las mantiene vinculadas. Eso quiere decir que cuestiones como lo que coloque en el encabezado, si lo hago en una sección, se va a hacer en otra. Entonces, tenemos que desvincularla. Estando en la sección 2, lo único que voy a hacer es un clic aquí. Y ya el mensaje de igual que el anterior desapareció. Eso quiere decir que si yo ahorita en la sección 2 escribo Fernando, ya en la sección 1 no aparece, van a aparecer solamente en las páginas de la sección 2. Fernando, Fernando y así. Pero en la sección 1
Ya no, porque lo acabamos de desvincular. ¿Ok? Esa opción de desvincular se tiene que hacer si se necesita, tanto para el encabezado como para el pie de página. Porque como pueden ver, el pie de página todavía está vinculado. Solamente hemos desvinculado el encabezado. Lo deberíamos hacer si también vamos a colocar algo en el pie de página. Para este ejemplo no lo vamos a usar, así que no lo vamos a topar, lo vamos a dejar ahí. Lo único que queremos hacer es que en la sección 2 aparezcan números arábicos desde el 2 en adelante. Podría ser desde el 1, desde el 4, pero para el ejemplo lo vamos a poner del 2 en adelante. Para lo cual, nos vamos a ir al número de página, principio de página, y según APA debe ir el formato, la opción de número sin formato en la parte superior derecha. ¿Ok? Entonces, estando en la sección 2, dentro de encabezado, me voy a ir a la opción de número de página, principio de número de página, y voy a seleccionar la opción de formato, número sin formato 3, lo cual va a agregar nuestro número aquí. ¿Ok? Entonces va a aparecer el número ya acá. Pero en las páginas de la sección 1 no se va a agregar ningún número. Como podemos ver, solamente están numeradas estas páginas, pero las tres primeras, no tienen número, porque acabamos de crear una sección y acabamos de romper la vinculación de los encabezados entre esas secciones. ¿Me comentan si estamos hasta ahí? Una consulta, ¿desde qué número Queremos comienza? poner la sección 2. Ya, aquí, por ejemplo, Word me acaba de poner el 4 porque estamos físicamente, tenemos 4 páginas. Pero eso lo podríamos dejar ahí, o si no, para este ejemplo le vamos a poner desde el número 2, lo cual donde dice número de página, tenemos la opción que dice formato de número de página, y aquí podemos alterar la secuencia y el formato. En este caso, aquí me dice que está continuando de la sección anterior, pero yo le voy a forzar a que inicie desde el 2. Entonces, le voy a hacer un clic aquí y le voy a decir desde qué número yo quiero que inicie esta sección. ¿Ya? Entonces, nos vamos a número de página, a formato de número de página y le ponemos iniciar desde el 2. Y eso va a cambiar el inicio de la secuencia. ¿Sí le salió, Jamie? Sí, ya. Chévere. Y esta misma opción, ahora nos vamos a ir a la sección 1. Me voy a ir a la opción de agradecimiento, la opción 1. Y asimismo vamos a agregar el número de página. En la parte superior derecha. Y lo que vamos a hacer aquí también es meternos luego en formato de número y cambiar el formato a números literales o números arábicos. Y ya. La misma opción. Lo mismo que hicimos hace un rato. Número de página en la parte superior derecha, número de página, formato, y esta vez lo que nos interesa para este es cambiar el formato. Aquí ustedes pueden cambiar estos formatos de número que Word tiene disponible, pero para nosotros necesitamos romanos. Le pongo aceptar y ya vamos a ver que
las 3 primeras páginas ahora están en romanos. Y desde la página 4 en adelante está en arábicos y le hemos cambiado la secuencia del número. Y nos tendría que quedar así. ¿Sí estamos? Ya. Suele ser dolor de cabeza con las tesis. Que ya estamos ahí con la numeración. ¿Ya? Y para terminar rapidito con esto y ver si avanzamos con lo que son tablas y figuras, porque aquí tenemos que entrar ya a lo que son las normas de citación. Otra cosa, rapidito, que les quisiera compartir, que también yo veo que siempre suele ser problema, es como les indicaba, tener hojas horizontales dentro del documento. Vamos a suponer que yo aquí, vamos a hacerlo aquí, en esta parte del documento, aquí. Vamos a suponer que aquí necesito una hoja horizontal. ¿Sí? Que aquí necesito una hoja horizontal. Porque en esa hoja horizontal voy a poner una tabla, qué sé yo, cualquier cosa. No importa el contenido. Lo cierto es que la necesito horizontal. Entonces, voy a agregar una página en blanco aquí. Después de la segunda. Perdón. Insertar página en blanco. Insertar página en blanco. Y esta página en blanco le vamos a dar la vuelta. ¿Sí? ¿Estamos con la página en blanco? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en la página en blanco, yo le voy a decir a Word que esta es la página que quiero girar. Existen muchas maneras de hacerlo. Una muy sencilla, que creo yo que es ¿sí? Es irnos al menú disposición. No vamos a usar la opción de orientación aquí porque esto de aquí va a cambiar todas las páginas de la sección. ¿Sí? Ojo, si hacen aquí clic, poner horizontal, se van a poner todas las páginas de la sección. Pero no queremos eso. Entonces, lo que vamos a hacer con el cursor en la página en blanco, me voy a ir aquí mismo al grupo de configurar página. Vamos a hacer aquí un clic aquí. Se nos va a abrir esta ventana. Y en esta ventana tenemos también la opción de orientación, que sí le voy a tomar. Pero el detalle aquí es que en esta ventana tengo una opción que me permite ponerle control. Y es dónde voy a aplicar lo que le acabo de decir. Entonces, aquí tengo 3 opciones. En esta sección, que no me interesa porque me va a poner todas las hojas horizontales, como hace un rato, de aquí en adelante, desde donde tengo el cursor hacia adelante del documento o todo el documento. Sin importar de que hubiera secciones, yo le puedo decir todo el documento. Para nuestro ejemplo, vamos a decirle de aquí en adelante. O sea, desde donde tengo el cursor hacia adelante, todas las hojas van a ser horizontales. Y le digo aceptar. Entonces, desde donde está el cursor, se pusieron horizontales todas las hojas, pero yo solamente quiero horizontal esta. Todas las demás deben ir verticales. ¿Cómo las volvemos a colocar verticales? ¿Qué haríamos? Porque solamente quiero horizontal esta. ¿Cómo volvemos a colocar verticales todas las otras páginas? Con un cambio de sección. De ley que tienen que cambiar de sección, pero ¿cómo lo hacemos? Rapidito. ¿Cómo fue que cambiamos la página horizontal? Colocando el cursor
y diciéndole a Word que de aquí en adelante sea horizontal. Para cambiar el de aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar el cursor al principio de la siguiente página y voy a hacer el mismo proceso. Voy a irme aquí y le voy a decir vertical de aquí en adelante. Lo mismo que hicimos para ponerla horizontal, vamos a utilizar para volver a poner vertical desde la siguiente página, por supuesto. Y le decimos aplicar de aquí en adelante. Le hago un aceptar y ya tenemos de esta manera. Solamente esa en vertical. Y la otra en horizontal. ¿Nos salió? ¿Sí nos quedó? También es otra opción, sí, ir también como mencionó, pero el detalle es que cuando le hicimos aquí, esto estaba dentro de una sección. De la hoja horizontal estaba siendo parte de toda la sección. Entonces, al hacer esto de manera indirecta, si nos metemos al encabezado, vamos a ver que tenemos sección 3, sección 4 y atrás tenemos sección 2. O sea, al darle la vuelta a la hoja y decirle a Word que de aquí en adelante quería hacer un cambio, de manera indirecta hemos creado la sección, porque la única forma que Word tiene para poder dar diferente formato al documento es a través de las secciones. No hay otra forma. ¿Ok? Y aquí nos falta hacer un detalle. Estamos en la página 3 y la sección, la hoja horizontal que acabamos de crear, la numeración se acaba de dañar y está comenzando desde el número 2. Tenemos que decirle a Word que este número no tiene que reiniciar o inicializarse con la nueva sección, sino que tiene que continuar con el número de la sección anterior. ¿Ok? Para lo cual vamos a entrar al encabezado de la página horizontal, que van a ver que tiene 2, y vamos a tener que nuevamente en el menú encabezado colocarnos donde dice número de página, formato, y cambiarle y decirle que no inicie desde la 2, sino que continúe la numeración desde la sección anterior. Al hacer eso, ya se va a poner la secuencia correcta. Eso lo voy a tener que hacer tanto en la hoja horizontal como en la siguiente hoja, que también por ser una nueva sección se está nuevamente iniciando la numeración. Asimismo, número de página, formato, continuar desde la sección anterior. Ese es un pequeño detalle que hay que hacer. Y ahí ya tenemos la secuencia correcta. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos colocar una tabla que la podemos hacer ahorita, siguiendo las partes de norma en estos últimos, no sé, 10 minutos que nos quedan. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me comentan? O bueno, si no me comentan, asumo de que todo el mundo está hasta ahí y todos tenemos todo claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Con secciones, básicamente esto es lo que podemos hacer. Se pueden hacer otras cosas, pero esta es la idea general, el permitirnos cambiar la orientación,
tener control sobre la secuencia numérica, cambiar el formato numérico, también podemos hacer otras cosas. Por cuestiones de tiempo, no lo vamos a ver. Si les interesa, en mi canal tengo algunos videos sobre secciones. Y pues bueno, ahonda más un poco en algunas otras temáticas que podemos necesitar cuando se están trabajando o se están haciendo trabajos de tipo académico que tienen una estructura un poco más amplia, con números, con orientación, con estilos y ciertas cosas. Ok. Entonces, aprovechamos en estos últimos minutos que nos queda para ver algo sobre lo que son la parte de tablas. Ok. Vamos a meter una tabla ahí. Bajo APA, la parte de tablas, deben cumplir ciertas normas. Primero, recordar que agregar tablas dentro de un documento, tanto las tablas como las figuras tienen un propósito. Y el propósito es aportar, mejorar, facilitar el entendimiento del contenido del documento, pues, ¿no? Detallar alguna parte o hacer más entendible en general eso. De tal manera que cuando agregamos una tabla, la tabla debe tener un número, debe tener un título, el cuerpo de la tabla, el cual debe tener un encabezado. El cuerpo de la tabla no necesita que la tabla tenga cuadrículas. De hecho, no se deben poner todas las cuadrículas. Y también puedo poner una nota, donde la nota puede hacer referencia a una explicación adicional de la tabla, o puede hacer una referencia, una nota puede ser la explicación o el detalle de la referencia, como se ve aquí. Ok. Adicional a eso, cuando agregamos una tabla o una figura, en este ejemplo es una figura, esa tabla o esa figura debe tener la descripción dentro del contenido. Sí, muchas veces yo suelo ver que los estudiantes pues no ponen figura, ponen la tabla, pero nunca en el documento se menciona o se dice o se indica por qué he puesto la figura, por qué he puesto la tabla. Entonces es algo que debo tener en cuenta. Y tanto en las figuras como en las tablas, yo dentro de la descripción, dentro del texto, puedo también poner la cita. O sea, por ejemplo, supongamos que podría ponerlo así, no sé, JUCA 2022. Suponiendo de que la figura es parte de una cita, aunque yo ponga aquí, puedo poner la referenciación, pero también lo puedo hacer de esta manera, tanto para las tablas como para las figuras, y agregar la referencia en el documento. Eso ya lo vamos a ver mañana con detalle también. Veamos rápido cómo podemos agregar la tabla en el espacio de la hoja 4 que hicimos. ¿Ok? Me voy a ir al menú insertar, yo creo que todo el mundo lo sabe. Aquí tenemos para agregar tablas, tenemos para insertar una tabla, para dibujar, personalizar la tabla, o para traernos una tabla o crear una tabla de Excel. Esto normalmente se puede utilizar cuando no tengo los datos creados y recién voy a crearlos. No necesito crear un archivo de Excel separado para crear mis datos, sino que yo puedo crear mi propia hoja de cálculo incrustada dentro de Word. La ventaja es que si utilizo esto, yo puedo, si utilizo esto de aquí, lo que se me va a abrir es todas las opciones
de Excel dentro de Word. Básicamente es como que yo tengo un Excel dentro de Word. Puedo hacer fórmulas, funciones, puedo crear todo. Entonces, eso va a depender de lo que estén requiriendo. Pero bueno, para el ejemplo, vamos a agregar una tabla pequeña de, no sé, de 3x4 o de 4x4. ¿Ok? Entonces, se me fue acá abajo. Solamente, más bien es para ver un poco la estructura. Aquí tenemos la tabla, que la acabamos de insertar en la hoja horizontal. La voy a reducir un poco. ¿Ya? El formato de la tabla, de una vez que lo hemos agregado, les mencionaba, todas las tablas tienen que ir numeradas. Todas las figuras tienen que ir numeradas. Y tanto las figuras como las tablas tienen que mencionárselas dentro del documento, dentro de la narración. No pueden quedar huérfanas. Yo no puedo poner tabla 1, poner la tabla y en ninguna parte del documento hacer mención a dónde está la tabla 1. Entonces, por ello, en el menú referencias, tenemos la opción de títulos. Menú referencia, grupo títulos. El grupo títulos vamos a utilizar para insertar los títulos tanto de las tablas, de las figuras y de las ecuaciones, porque también esto sirve para numerar las ecuaciones que se puedan necesitar dentro del documento. ¿Ok? Y aquí también tenemos la opción para crear la tabla de ilustraciones. Así como hace un momento creamos la tabla de contenidos con los títulos, esta es la opción para crear la tabla o el índice de tablas, el índice de figuras y el índice de ecuaciones. ¿Ok? Vamos a comenzar para agregarle rapidito y terminar con esto el título a la tabla. Entonces, con el cursor, seleccionando la tabla, me voy a insertar título y tengo la opción, ya me aparece aquí tabla 1, aquí donde dice rótulo, me sirve para seleccionar qué es lo que voy a numerar, si una ecuación, una figura, una ilustración o una tabla. Yo le voy a decir que quiero es con tabla. Me dice dónde va a agregar el título. Normalmente en APA 7 los títulos de la tabla van en la parte superior. ¿Ok? Mañana ya vamos a ver que también vamos a agregar con esta opción los títulos de las figuras. Si su Word no tiene la palabra figura, aquí tengo una opción para crear un nuevo rótulo. Entonces yo hago clic en nuevo rótulo y escribo el título que quiero crear. Normalmente Word solamente trae tabla, ilustración y ecuación. El título figura como tal, tengo que escribirlo, tengo que crearlo. Entonces puedo poner figura. Si fuera el caso, podría ponerlo abreviado como FIG, pero para APA no es así, es figura. Entonces aquí lo puedo crear en nuevo rótulo. Aquí también puedo eliminar, solamente me deja eliminar aquellos que haya creado. Los que son por defectos de Word no se pueden eliminar. Y acá tengo la opción para cambiar el formato de la numeración. ¿Ok? Pero que en APA pues van con números arábicos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es colocar el título de la tabla y le diría aceptar. Ay, perdón, que se colocó abajo.
Debe estar arriba. Sí. Pero aquí vamos a tener que hacer unas correcciones. Primero, el formato del texto. El título va en la parte superior. El título que dice tabla 1 va arriba solo. El título va en la siguiente línea, en cursiva. El título no va en cursiva, va en negrito. Y aquí pues vamos a tener que borrar esta sangría, porque tiene que quedar de esta manera. Y en la parte inferior puede ir la nota. Que también tiene que ir alineado ahí. Ya se nos vino el tiempo. Yo sé que todo el mundo estamos ya con el tiempo. Bueno, dejémoslo ahí y mañana continuamos con la parte de la explicación de la creación de la tabla, de las figuras, cómo generar la tabla de contenido y de una vez hablamos ya mañana, que es ya nuestro último día, de la parte ya explícita de lo que son citas y referencias, en tanto en tablas, en figuras y en el contenido del documento y todo lo demás. Guarden el documento para que lo tengan, por favor. Y pues, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para cerrar el día de hoy. Espero que, por mi parte, espero que haya sido un poco claro. Yo ya voy a poner los videos de esta temática que yo lo que les puedo mencionar lo tengo en mi canal. De las explicaciones que estamos haciendo ahorita, el procedimiento, todo lo que estamos haciendo ahorita, les comento que todo eso está en un video en el canal. Ahí pueden encontrar este documento que, como les menciono, también lo estoy arreglando constantemente. Y pues nada, eso es por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Listo. Muchísimas gracias, doctor, por esta jornada del día de hoy. Ha sido muy interesante. Hoy todos nuestros compañeros han estado en un silencio tratando de practicar. Creo que al igual que todos hemos tratado de practicar lo que usted nos ha enseñado el día de hoy. Créame que he aprendido cosas que antes no las había sabido implementar en su totalidad, pues, ¿no? Solamente una cosa más, por favor, encendamos las cámaras todos para la foto de fin de sesión. Si me ayudan todos con una linda sonrisa, como que estamos contentos con el taller, que nos gustó la jornada. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, doctor Fernando Juca. Nos vemos el día de mañana. No se olvide que tenemos la tarea en el link compartido, en la carpeta de tareas, está la tarea número 1. Simplemente la descarga, le pone su nombre, hace el ejercicio que nos pide el doctor Fernando Juca y la graba en PDF con su nombre en la misma carpeta de tareas. Sí, hoy les voy a compartir otra más, disculpe que le interrumpa. Hoy les voy a compartir, se la voy a enviar a usted directamente por sí mismo. Perfecto, listo, ahí las vamos subiendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias con todos. Que tengan buena jornada el día de hoy. Gracias. Cuídense, pasen bien. El día de hoy recién hay una tarea. Ya en el transcurso del día subiremos la que nos pase el doctor para ya tener 2.